Tratando de hacer el programa como se puede sin internet. Es complicado para subir las notas, complicado para leer los diarios, complicado para leer las tapas. Bueno, es así. Nos vamos acomodando igualmente y sacando el producto del programa adelante. Señores, tenemos, como todos los miércoles, el placer de charlar con nuestro historiador de cabecera, el profe Matías Ferreira, vamos a decirle así, a partir de ahora el profe. ¿Te gusta el profe? Me gusta el profe. ¿Te gusta el profe? ¿Cómo andás, Mati? ¿Bien? Bien, muchachos, todo bien. ¿Ustedes? Bien, qué bueno. Sí, acá bien. Acá, Yo estuve con unos problemas de muela, sin internet, con problemas de muela, se me corta la luz. La verdad que tengo la nube negra arriba de mi cabeza permanentemente. Por poquito que me empieza a llover acá, ¿viste? Ya es una cuestión, ¿viste? Pero es así. El tema de la muela, calculo yo que hasta mayo más o menos, ¿viste? Sí, voy a estar llorando. Voy a estar muela. llorando un rato con el tema de la muela, Carlito. Es así. Matías Ferreira, nos venís con una columna de tus clásicas columnas de historia. Contanos un poquito, ¿de qué nos va a estar charlando un poquito el profe? Hoy tenemos una columna malvinera. Ajá, me gusta. Vamos a hacer una historia larga de las Malvinas. Ok. ¿No? Vamos a agarrar diferentes hechos históricos. Yo preparé un personaje en particular. Pero mi idea es que después vamos a charlar un poco más de cómo sigue la historia de Malvinas luego de este personaje. Este personaje en cuestión es para mí uno de los mejores mitos que tiene la historia argentina. Ya vamos a ver por qué. Si bien está documentado, su existencia está validada. No es mito entonces. No es mito, pero tiene cierta mitología, que es el Gaucho Rivero. Ajá. Antonio el Gaucho Rivero. Empezando acá con el tema de los mitos, no se sabe cuándo ni dónde nació. Ajá. Empezamos por ahí. ¿Quién se lo adjudica? ¿Quién? Se lo adjudica Entre Ríos. Entre Ríos. No, muchos historiadores aseguran que nació en Concepción del Uruguay. Pero bueno, entendiendo la época, él habrá nacido en 1807. En cualquier momento sale un uruguayo a decir, Sí, no, sí. es uruguayo. Claro, ¿viste? sí. Vivía enfrente Como de la Gardel. casa de Gardel. Claro. Exacto, tal cual. Pero bueno, se estima más o menos, no se sabe cuándo nació, pero se estima que nació en 1807 en Concepción del Uruguay. Que bueno, esto es algo mitológico, pero si tenemos en cuenta que es 1807, tiene cierta lógica que no se tenga un acta de nacimiento, claro. Porque bueno, era bastante complicado ese desarrollo institucional para ese momento de la historia de nuestro país. Entonces bueno, como les decía, no se sabe dónde nació, no se sabe dónde vivió, no se sabe qué es lo que hizo, hasta que aparece en la historia argentina, en 1829. Ahí su historia se une a la historia nacional. ¿Qué es lo que sucede en 1829? En ese año, no solo la historia del Gaucho Rivero se une a la historia argentina, sino que se crea lo que es la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas, de la mano de Luis Elías Bernet. Un breve repaso. El Estado argentino va a proclamar su soberanía en las Islas Malvinas a partir del 6 de noviembre de 1820. Recordemos, ¿no? Las islas en su momento estaban en posesión de España, expulsados los invasores, ¿no? El Estado argentino reclama la soberanía de las Islas Malvinas. Entonces, a partir de ahí, se crea en ese momento una comandancia militar, pero es muy débil. Ya estaba Luis Bernet apareciendo por estos pagos, pero imagínense que esta comandancia no tenía sede en las Malvinas. O sea, nadie vivía en las Islas Malvinas. Nadie. ¿No? Muy poca gente vivía ahí. O sea, no había un proyecto de colonización real. A partir de 1823, Bernet y su socio Jorge Pacheco van a empezar a hacer este tipo de investigaciones, de exploración, de colonización, un poco ampliando la soberanía del Estado argentino y otro poco también haciendo negocios privados de ellos. No van a llevar ganado, van a llevar poblaciones, peones, no van a empezar a explotar este suelo en nombre del Estado argentino, pero bueno, algo así, esta especie medio gris, medio mixta entre una aventura personal de Bernet y una aventura propuesta por el Estado argentino, ¿no? Un proyecto político hecho por el Estado. Bueno, en 1829 eso se concreta, ¿no? 10 de junio de 1829 se crea esa comandancia, se pone a Bernet como figura principal, como comandante, ¿no? Va a tener
No va a ser un gobernador propiamente dicho, ¿no? Pero va a tener un poder político sobre las islas. Y entonces él se va a vivir para allá con 50 gauchos y sus familias. Entre estos gauchos, ¿no? Había peones de campo bonaerenses y charrúas, y ahí estaba el gaucho Rivero. Es muy interesante que, bueno, él, como decía, Vernet se va a ir a vivir a las islas, y hay un diario que va a tener su esposa, María Sáez de Vernet, que hace poco fue recopilado y salió en forma de libro, que bueno, que cuenta su vida ahí, en las Islas Malvinas, en 1829, ¿no? 1829, 1833, ¿no? Son 4 años que van a vivir ahí. Que bueno, que es interesante para ver lo que era también, imagínense si hoy las Malvinas son... uno se imagina las Malvinas y se imagina un páramo medio gris, ¿no? Imagínense lo que era en ese momento. Con pingüinos. Con pingüinos, claro, exacto. Entonces, bueno, tenemos que ya a partir de 1829, ¿no? El Estado argentino pone pie en Malvinas de manera definitiva y concreta, con un proyecto político. Esto se me olvidó decirlo, pero de las expediciones público-privadas de Vernet, se crean los primeros mapas, por ejemplo, de las Malvinas, ¿no? Es muy importante el laburo que va a tener Vernet en este momento. Así que bueno, ya volviendo al eje de nuestra historia, 1829, Rivero toca suelo malvinense y comienza a laburar ahí como peón de campo. Y acá, bueno, dijimos que Vernet y la esposa van a estar 4 años. Bueno, van a ser 4 años tumultuosos de la presencia del Estado argentino en las islas. 1831 va a haber una invasión estadounidense, un buque de marina yanqui que va a decidir tomar las Islas Malvinas. Va a ganar, ¿no? Va a ser una victoria de los yanquis en este momento, pero bueno, no por cuestiones presupuestarias, militares, ¿no? Etcétera, De etcétera. logística. De logística. Climatológicas, inclusive. Claro. Dijeron, bueno, ya está. Ya saqueamos. Nos saqueamos todo lo que había. Van a destruir la colonia que estaba haciendo Vernet. Y bueno, se dieron por hechos y se fueron. Cazaron la oveja y se fueron. Claro, exacto. Esto igualmente va a hacer que la Confederación Argentina rompa relaciones internacionales con los Estados Unidos hasta 1843. ¿No? Hasta ese momento la Argentina va a romper relaciones diplomáticas. Entonces, bueno, 1831 ya tenemos la primera invasión a las Malvinas. Y 1833, el 26 de agosto, el 3 de enero de 1833, tenemos lo que es la invasión británica, ¿no? Van a llegar los ingleses, también va a haber una victoria militar y va a venir un buque de guerra que se va a enfrentar a 50 peones, no va a haber una gran resistencia. Van a ser expulsados Vernet y compañía, ¿no? Todos los agregados políticos que existía, toda la representación política del Estado argentino, y solo van a quedar 13 personas. Entre esas 13 personas, por supuesto que estaba el gaucho Rivero. Acá hago un paréntesis, porque hay una discusión en cuanto al gaucho Rivero, en cuanto a qué era en este momento el gaucho Rivero. Hay generalmente la línea más continuada es que, bueno, él era un gaucho, él era un peón de campo y siguió siéndolo, ¿no? Después hay otros historiadores que, bueno, que son medio, que se dejan llevar un poco por la economía, son medio estructuralistas, como se dice, y que dicen que el gaucho Rivero en realidad era un pequeño estanciero y que los otros 12 gauchos que se quedaban eran sus peones. No hay mucha data acerca de eso. Generalmente la historiografía argentina ha aceptado la línea del gaucho Rivero como un peón más de estos 13 personajes. Pero bueno, hay una pseudo discusión ahí. Pero bueno, cuestión es que 13 personas se quedan a resistir la invasión inglesa, ¿no? Ellos no se van de las Malvinas. Y el 26 de agosto de 1833 sucede una oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Los marinos ingleses se van a ir, ¿no? A explorar el mar argentino, ¿no? A cazar lobos marinos. Y Rivero va a decir, bueno, es el momento. Él, junto con sus otros 12 gauchos, van a sublevarse, van a matar a las autoridades que permanecían en las islas en ese momento, van a tomar
la casa de la comandancia, van a bajar la bandera inglesa y van a subir la bandera de la Confederación Argentina. Y así, hasta enero de 1834, van a recuperar la soberanía de la Confederación Argentina de las Islas Malvinas para el Estado argentino, ¿no? Va a haber una gesta genial, digo, porque además eran 13 personas, literalmente, no es que acá los colonos que existían, ya los primeros kelpers que había, se le unieron, no, los tipos fueron, tomaron la comandancia, mataron a las autoridades y bajaron la bandera inglesa, un acto patriótico, 100% patriótico. Así que bueno, ¿no? Vamos a tener unos meses, ¿no? Dijimos, entre el 26 de agosto hasta marzo de 1834, que se va a recuperar la soberanía de las Islas Malvinas gracias a la entrega de estos gauchos. Pero bueno, esto no va a durar mucho más. Digo, marzo de 1834 va a venir la flota inglesa recargada. Volvió el barco. Claro, volvió el barco. Y bueno, los gauchos se los llevaron, fueron juzgados en Montevideo y liberados allí. En realidad esto también es una discusión. Si fueron juzgados en Gran Bretaña y devueltos a Montevideo, o juzgados en Montevideo y llevados y liberados ahí. No hay mucha precisión sobre eso, pero bueno. Cuestión que a ellos se los va a liberar, porque bueno, tampoco van a querer incitar un conflicto diplomático, ¿no? La posibilidad de un conflicto diplomático. Si los tenían encarcelados allá en Gran Bretaña, posiblemente, ¿no? hubiese escalado el conflicto con la Argentina, entonces dijeron, bueno, los liberaron. Y acá también empieza otra parte del mito, que es que ya no se tiene más registro de qué es lo que sucede con el Gaucho Rivero hasta 1845. 1845, que sucede la batalla de Obligado, la batalla que pone a la Confederación Argentina contra las dos grandes potencias del momento, ¿no? Francia y Gran Bretaña, con lo que va a terminar siendo una victoria de la soberanía argentina. Y bueno, el último registro del Gaucho Rivero es que él va a continuar su vida en Buenos Aires y va a morir peleando en esa batalla. Mira. ¿En la batalla de Obligado? En la batalla de Obligado. Ajá. Sí. De vuelta, no está el acta de función, pero bueno, por eso esta es una historia que con sus registros tiene ciertas cuestiones de mística, de mito nacional. Así que bueno, personaje de la historia malvinera que me parece súper necesario remarcar. Bueno, recordemos que en el billete de 50 en su momento, cuando que lo hizo Cristina, ¿o no? Sí. Está las Malvinas por un lado y el Gaucho Rivero por el otro. Claro. ¿No? Así que bueno, eso es un poco la historia personal que les traje en el día de la fecha. Ahora, me gustaría que lo ampliemos y hagamos un recorrido un poco de qué es lo que va a suceder con el reclamo de las Malvinas a lo largo del tiempo. Me interesa mucho esta cuestión porque nosotros dos leímos el mismo libro de Rosas. Sí. En el que habla justamente lo que fue la intervención de Rosas con el tema de Malvinas y cómo después la corona británica lo termina apoyando en el derrocamiento de Rosas justamente cuando faltaba un año para que las Malvinas entren, digamos, legalmente de acuerdo al tratado que había con Gran Bretaña como potestad, como soberanía argentina reconocida por Gran Bretaña, ¿no? Exacto. Retrocediendo un poco, decíamos, 1834 van a ser recuperadas por los ingleses, por decirlo de alguna manera, o vueltas a robar, ¿no? Y el 17 de junio de 1838, Manuel Moreno, el embajador en Gran Bretaña de la Confederación Argentina, va a hacer la primer protesta formal de nuestra soberanía. Uh-huh. Y en 1843 se empiezan a dar estas negociaciones que vos decís, Valen, que vos bien decís. Acá también hay cierta duda en cuanto a cuáles eran las intenciones de Rosas. Que la duda, bueno, tiene que ver más con una disputa historiográfica. Exacto, diría yo, ¿no? exacto. Más si te gusta más Rosas o no. Muchos dicen que los historiadores más contra Rosas, ¿no? Van a decir que lo que hace Rosas es un intento de desligarse de las Malvinas. Y dice, quiere cambiar la deuda argentina por la posesión de las islas, ¿no? Dice, nosotros tenemos esta deuda, te dejo las Malvinas, vos me perdonás esto.
¿no? Un intercambio así. Pero no es lo que estaba en el tratado. Pero no es lo que estaba en el tratado. El tratado que, tiramos un anticipo. ¿Ustedes saben lo que es el guano? Sí, sí. Sí. Muy bien. Es la caca de las aves. Exactamente. Ahí contaba vos un poquito, matices de eso. Igual me perdiste. A ver, ayúdame con eso. Bueno, Rosas lo que hace en el primer tratado dice, bueno, nosotros durante 10 años vamos a estar pagándoles a ustedes la deuda por el tiempo que han tenido ocupadas las islas con guano de la Patagonia, guano de gaviota de la Patagonia, Claro. que en ese momento le servía a Gran Bretaña como fertilizante para, bueno, para sus tierras áridas. Y eso es un tratado que dura 10 años. Y cuando llega un año antes de que se cumpla el tratado y donde ya Inglaterra está obligada por contrato a reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, lo derrocan a Rosas. Claro. Golpe de estado. Familiar. Cosas que hacen los ingleses. Cosas que hacen los La ingleses. temática. Nos chuparon el guano durante 9 años y 9 medio. años y Y medio después- y después, no, claro, ¿viste? Son así los piratas ingleses. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, muy bien. Ese tratado justamente, bueno, está un poco oculto en la historiografía Claro. argentina, ¿no? Pero bueno, mucho se va a hablar también de la capacidad de negociación de Rosas, ¿no? Esta idea de esto, de permitirle cierto negocio a los ingleses a cambio de que, esto es como una engaña pichanga, ¿no? A cambio de que ellos Claro. reconozcan la soberanía. Y con ese reconocimiento, a partir de eso, bueno, siempre va a llegar un momento en el cual vos tenés la de ganar. Claro. Porque tenés a los tipos diciendo, no, bueno, es verdad que son tuyas. Bien, bueno, entonces, tenemos 1843, 1845, podríamos decir, que está este intento de negociación bilateral del Estado argentino de la Confederación para, por H o por B, conseguir el reconocimiento de la soberanía de las Malvinas por parte de Gran Bretaña. A partir de este momento, a ver, vamos a ser justos con la historia. Por supuesto que van a haber reclamos de la Argentina. También no van a haber tantos organismos internacionales como lo hay ahora, ¿no? Así que tampoco había tantos lugares para hacer eco de, de este reclamo. No lo quiero negar, pero vamos a pegar un buen salto en la historia. Vamos a irnos a 1965, que es donde empieza a acelerarse esta cuestión, ¿no? Perón va a hablar de las Malvinas también, digo, por eso no quiero ser ingrato con la historia. Pero bueno, en función de esta columna vamos a pegar, vamos a irnos a 1965. ¿Qué es lo que sucede acá? Resolución 2065 de la ONU. Se inicia el proceso de descolonización. ¿Qué es esto? 1965, levantamiento de los pueblos de lo que se conoce como el tercer mundo. África, Asia, todos los pueblos oprimidos empiezan a levantarse y la ONU dice, bueno, nosotros tenemos que decir algo en cuanto a esto. Nosotros somos un organismo que brega por la paz internacional, algo tenemos que decir de esta cuestión. Entonces, con la resolución 2065, la ONU lo que hace es reconocer que hay un problema, reconocer internacionalmente que hay un problema de soberanía en cuanto a las Islas Malvinas, ¿no? Dice, bueno, claramente acá hay una disputa entre Argentina y Gran Bretaña. Nosotros no podemos decir de quién es, pero sí instar a que se sienten a negociar, para que lo decidan ellos, ¿no? Esto es importante, hablando en términos diplomáticos, jurídicos, porque bueno, siembra la duda. Hasta ese momento, ¿no? Los ingleses tenían las de ganar en cuanto de que eran de ellos. Acá la ONU reconoce esta duda, ¿no? Este manto de incertidumbre y dice, bueno, es necesario comenzar a negociar. Abierto esta posibilidad, esta condición de posibilidad, sucede un hecho, hablando de hechos patrióticos malvineros, un año después, el 28 de septiembre de 1966, 18 personas, ninguno mayor de 30 años, van a tomar un vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba a Tierra del Fuego y lo va a desviar para ir a Malvinas. Va a decir, bueno, Dardo Cabo y María Cristina Berrier van a ser los dos cabecillas de este acto patriótico. Que bueno, les decía, van a tomar el avión, van a decir ponga rumbo 105 y van a desviarlo a las Islas Malvinas. Este avión estaba
previamente seleccionado. ¿Por qué? Porque en él viajaba también el gobernador militar en ese momento, ¿no? Recordemos 1966, Revolución Argentina, ¿no? Dictadura en nuestro país. Onganía, ¿no? Onganía, exacto. Y esta persona, ¿no? El gobernador de Tierra del Fuego, es el gobernador De Malvinas. de Malvinas, exacto. Entonces, bueno, hay toda una construcción, un intento de apelar al nacionalismo de la dictadura para poder lograr cierto... Llamado de atención a nivel Eso. internacional para tratar más firmemente el tema. Exacto, claro, los cóndores lo que decían, bueno, nosotros nos llevamos al gobernador de esas tierras, vamos a proclamar la soberanía argentina en ese lugar, seguramente vamos a tener el apoyo de la dictadura también, el apoyo no solo del pueblo argentino, sino también de quienes en ese momento estaban detentando el gobierno, la representación, De facto, sí. ¿no? institucional de la República Argentina. Cosa que esto no sucede. Hay también un timing ahí, un momento que justamente estaba el príncipe de Gran Bretaña, también estaba en la Argentina, estaba jugando al golf, al polo con Onganía en este momento. Entonces, no sucede esto, y no solo no sucede que el gobierno argentino, la denominada Revolución Argentina, ¿no? los milicos tan nacionalistas que se vendían, no solo no apoyan lo que hace Dardo Cabo, María Cristina Berriel y Berrier y compañía, sino que además se ponen en contra. ¿No? Esta expedición va a durar 48 horas. En esas 48 horas se va a bajar la bandera inglesa y se van a subir 7 banderas argentinas. Se van a colgar, que hoy, dicho sea de paso, ¿no? Esas 7 banderas están desperdigadas a lo largo de nuestro país, ¿no? Una, justamente, en la sala Islas Malvinas de la Casa Rosada, Claro, sí. otra en la Basílica de Luján, una en el mausoleo de Néstor Kirchner, ¿no? Que fue un regalo justamente de María Cristina Berrier a Cristina Fernández de Kirchner, que le dio, y cito, la que más tiempo flameó en las islas. La última que descolgaron antes de irse, la más embarrada por el suelo malvinense, esa se la dio para que esté ahí junto con Néstor Kirchner. Pero la que más duró fue la de Rivero. Claro, sí, es verdad. La que más duró, en definitiva, fue la de Rivero. Tal cual. Claro, decía la que más duró en estas en esa 48 gesta. horas. Entonces, bueno, no, van a durar 48 horas, ya va a venir van a venir autoridades inglesas y argentinas a llevárselos. Ellos van a ser enjuiciados por piratería, porque en ese momento no existía no existía delito por robar un avión. Esto es también re loco. Van a ser enjuiciados por piratería y van a ir presos. Y ahí es muy... Bueno, siguiendo con esto, es muy interesante esto, porque en definitiva termina de sacarle la careta un poco a lo que era la Revolución Argentina, ¿no? Tanto que se ponía como defensor de los intereses nacionales, de esto que decía, ¿no? Un sector militar, nacionalista. Bueno, cuando le tocan el culo a los dueños, a los verdaderos dueños, ahí saltaron en defensa de los británicos. Claro. Cuando el pueblo argentino recibió a los cóndores con honores. Que eso está, hay diarios de la época que dicen, vivan nuestros cóndores. ¿No? La gente los va a recibir justamente como héroes nacionales, como lo que fueron. Entonces, bueno, siguiendo un poco, tenemos 1966, tenemos una acción directa popular por recuperar las Malvinas. Y en 1968 cambia toda esta cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Se logra el memorándum de entendimiento, que es una pieza clave dentro del reclamo soberano argentino hasta el día de la fecha. En este memorándum de entendimiento, Gran Bretaña afirma que reconocerá la soberanía argentina una vez que estén dadas las condiciones para que los kelpers, sus habitantes, ¿no? puedan o irse o vivir tranquilamente en las islas, ¿no? Pero es un reconocimiento, justamente. Tiene un plazo, pero es un reconocimiento formal. Por eso es tan importante el memorándum de entendimiento.
Esto va a ser ratificado por ambos estados, por Inglaterra, va a tener sus grises este reconocimiento, se lo va a ser, digámoslo de esta manera, como va a pasar varias instancias de reconocimiento hasta que llega a la Cámara de los Lores, creo que De los es. comunes. De los comunes, y ahí, bueno, ahí fracasa y se hunde. Pero acá me quiero detener en por qué sucede esto. O sea, nosotros lo que tenemos hasta a partir de 1965, tenemos dos gobiernos que, ya sea tanto el gobierno de Ilia como luego el gobierno de Onganía y sucesores, como los gobiernos laboristas en Gran Bretaña, que tienen cierto margen de diálogo, ¿no? Hay un diálogo bilateral, no, me parece que decir constante sería mucho, pero sí activo, que busca una resolución de este tema. ¿Qué es lo que sucede? Para Gran Bretaña en este momento, las Malvinas eran un gasto. Gran Bretaña, crisis económica, no tenía para pagar, tenía conflictos con sus laburantes en su propio suelo. Decía, y la verdad que mantener esto que no me da ningún rédito, porque hasta ese momento no estaba siendo explotados los recursos en Malvinas, no me da ningún tipo de rédito, son todos gastos, viven 80 personas ahí que ni nacieron acá. Kelpers, encima, porque ellos no los consideran ciudadanos británicos. Exacto. Bueno, yo dije... Pero vos sabés que hay algo que yo siempre trato de analizar, ¿no es cierto? Que hay un efecto cascada en esto. Que al reconocerle a la Argentina como territorio nacional las Malvinas, estás hablando de descolonización. Y al descolonizar, también hay un reclamo que está dado en lo que es Gibraltar por España. Exactamente. Pero Marruecos también tiene un reclamo por Ceuta y Melilla. Porque son los ingresos al Mediterráneo por donde pasa todo el tráfico de Oriente Medio, los países africanos y Europa por el Mediterráneo. Y ahí es donde cobraban el peaje los ingleses. De hecho, una vez que Inglaterra con Boris Johnson sale del Brexit, la Unión Europea quedó habilitada, porque antes no lo podía hacer por una cuestión de que Inglaterra formaba parte importante dentro de lo que era la Unión Europea, para justamente instar a Inglaterra a devolver a sentarse Gibraltar, a sentarse a negociar y a reclamar por parte de España, para sentarse a negociar por el tema Malvinas. Sí. Con Argentina y reclamar desde España el tema del estrecho de Gibraltar. Claro. Y a Marruecos lo habilitaría a reclamar por Ceuta y Melilla, que son dos ciudades que están en el norte de África. Exactamente. Exacto, bueno, dijeron Gibraltar. Gibraltar. Matamos con eso. Tremendo. Dijeron Gibraltar justamente en este tiempo, no tengo cuándo se hace esto, pero bueno, con todas estas discusiones, claro, Gran Bretaña tiene que empezar a decidir quiénes pueden ser ciudadanos británicos y quiénes no. Entonces se van a hacer varias leyes para todos estos territorios de ultramar, si se quiere, de las cuales los kelpers van a quedar afuera. Quienes habían nacido en Gibraltar sí van a ser incluidos dentro de la posibilidad de ser reconocidos como ciudadanos británicos, y los kelpers no. O sea, tenemos que hasta este momento... Los kelpers no les importaban a los ingleses, ¿no? Diciéndolo sin tapujos, ¿no? No les importaban, ¿no? Eran un gasto más que no entendían por qué tenían que seguir manteniendo. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar acá? Y por eso me parece que es importante, más allá del memorándum de entendimiento, 1968 como año. Con este memorándum estábamos cerca de lograr el reconocimiento de la soberanía argentina. ¿Qué es lo que pasa? Acuerdo con el gobierno británico, acuerdo con el gobierno argentino. Los que están en desacuerdo van a ser los kelpers. Y acá va a nacer lo que se conoció como el Comité de Emergencia de las Islas Falklands, porque los hacen ellos, que va a ser dirigido por lo que se conoce como la FIC. ¿Qué es la FIC? Es el Falklands Island Company. O sea, una empresa privada que tiene sede en las Islas Malvinas y que controla hasta el día de la fecha todo lo que es la economía y la política. Todo lo que sucede en Malvinas es controlado por esta compañía, que justamente va a ser quien va a dirigir
este comité y por ende la que va a crear lo que es el lobby, ¿no? El lobby Falkland, el lobby Kelper, que van a empezar a ponerse en contacto con los conservadores. Diciendo, bueno, es terrible lo que está sucediendo, necesitamos ayuda. Entonces, bueno, acá se agrega una tercer pata a la discusión. Una pata medio renga, ¿no? Porque decíamos, en definitiva, que los Kelper solo van a ser oídos o reconocidos cuando le conviene al gobierno británico. Y en ese momento lo que se da es el reconocimiento de lo que son la importancia de la Antártida y la proyección de Malvinas sobre Antártida y las Islas Órcadas, Sandwich del Sur, genera un cono muy importante de Georgias Sandwich y Órcadas, que le permite tener un acceso mucho más que importante sobre lo que son la Antártida, ¿no? Sí, por la plataforma submarina, sobre todo. Matías, ¿algo más? Permitime un cachito que cierro. Dale. Bueno, 1968 sucede esto. 1971 sucede el acuerdo de entendimiento que empieza. El gobierno británico va a intentar decir, bueno, negocien con los argentinos. Váyanse. Sí. Vean que es bueno que los argentinos los reconozcan. YPF va a mandar combustible, gas, y va a haber un gran entendimiento entre la Argentina y las Islas Malvinas, ¿no? Incluso esto se va a prolongar en el tiempo y incluso, bueno, hay fotos de Isabel Perón dándole DNIs a los Kelpers en ese momento. Pero bueno, todo esto va a fracasar, ¿no? Todo esto va a fracasar, va a cambiar el gobierno británico, va a venir Margaret Thatcher, que primero lo va a dejar de lado la cuestión de Malvinas y después va a entender que el reclamo nacionalista siempre viene bien, y más si está en crisis su propio gobierno. Y eso sumado a una dictadura que también va a ser la misma lógica, va a decir, bueno, reclamo nacionalista siempre viene bien y nosotros estamos hasta el cuello por la presión popular. Bueno, vamos a llegar a lo que es la fatídica guerra de Malvinas, ¿no? Que nosotros reivindicamos a quienes pelearon en ella, pero bueno, se llega por estas circunstancias, ¿no? Claro. 2 manotazos de ahogado de 2 gobiernos distintos, que bueno, que pasó. 2 shocks. Dos shocks, hablando justamente de Milton Friedman, para cada una de las naciones, ¿no? Por el lado de Margaret Thatcher, pues justamente por todo el tema que tenía, sobre todo con el apriete que tenía de parte del Partido Laborista, y por el otro lado, justamente por una dictadura argentina en decadencia, ¿no? Matías, una cosa más que yo quiero recalcar, por favor. El tema de los Kelpers. Los Kelpers son colonos. O sea, no es población autóctona, porque muchas veces se utiliza el argumento de que son población, hay que escuchar a la población de Malvinas. Y bueno, nativa. Sí, claro, hermano, pero si son gente que los metieron desde Inglaterra acá para hacer un poquito de presencia, no son autóctonos, no son nativos. Por lo tanto, son ocupas. Claro, es muy distinto a lo que pasa con otros casos, como por ejemplo los casos de China con Taiwán, los casos de China con de Gibraltar, etcétera. Que está la cuestión esa, que son colonos. Por lo tanto, no tienen la misma potestad para hablar de estas cosas. No tienen la misma calificación. En fin, Matías Ferreira, un placer haberte tenido nuevamente aquí en Región Capital con tu columna de historia, en este caso, El Gaucho Rivero y la historia de Malvinas.